A finales del año pasado les di una serie que se llamó Lo que nuestro mundo necesita ya. Y básicamente estuvimos hablando de lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Personas con esas características es en definitiva lo que nuestro mundo necesita. Pero en una de esas conferencias les hice una pregunta que a mí mismo me dejó muy pensativo. Y la pregunta que surgió fue esta: ¿qué rompe tu corazón? Es una pregunta muy directa y mientras preparaba esta conferencia supe inmediatamente que esa pregunta en cierto sentido es mi por qué. Y no lo había expresado así en otra etapa, pero es el porqué detrás de todo lo que hago. Y es lo que me mantuvo firme incluso en temporadas que fueron realmente difíciles y en temporadas donde quise renunciar o en temporadas donde tuve otras oportunidades de salir y hacer algo diferente. Ahora, después de terminar de escribir todo mi bosquejo en esa ocasión, esa pregunta permaneció en mi mente porque el primer pensamiento que vino tenía que ver con todas las situaciones rotas, relaciones rotas, personas y corazones deshechos que he visto a lo largo de los años y por las personas que deciden vivir, de hecho, fuera de la realidad. Tú lo has visto, no soy el único. He tenido como un asiento de primera fila para muchas circunstancias que llegan en este tipo de contexto por lo que me dedico a hacer. Personas que tomaron decisiones y prefirieron no ver las consecuencias. Y todos hemos visto cómo esas circunstancias o decisiones y comportamientos irreales convierten la vida de las personas en un completo desastre. Y es cuando todo se vuelve un caos total. Y en ese momento piensas, ¿sabes qué? A lo mejor yo podría haberlo salvado, podría haberlo ayudado, podría haber, no sé, si tan solo me hubiera preguntado. Y es una de esas cosas que me hacen seguir haciendo lo que hago. Y también, aunque suena irreal, en muchas de esas situaciones terribles encuentro que las personas están confundidas. Como que, ¿cómo llegué a esta situación? ¿Cómo me pasó esto? ¿O en qué estaba pensando? Y así que aquí está la pregunta que quiero abordar en esta serie. Ahora, no sé si voy a responderla completamente, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por abordarla. Y la pregunta es, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Alguna vez has estado en una situación o has visto a alguien más y piensas, ¿qué le está pasando? Y es como si el mundo se hubiera vuelto loco y sientes como si tú te hubieras vuelto loco. Y sé que suena como una pregunta muy amplia. El título de esta serie, de hecho, es Cielo, Infierno y todo lo que está en medio. Así que, ¿te das cuenta? Puse límites suficientemente amplios como para que todo quepa ahí. Pero hay algo que quiero pedirte. Algunos de ustedes van a tener resistencia, van a tener preguntas en esta serie. De hecho, vamos a profundizar bastante rápido, pero lo que te quiero pedir es, ¿podrías al menos reflexionar lo que voy a hablar? Para algunos de ustedes, esta serie será de los contenidos más importantes que consideren en su vida. Y no porque sea un contenido mío, no por mi mensaje, sino por el contenido en general que vamos a ver. Y eso es todo lo que te pido. ¿Podrías al menos considerarlo? Porque lo que vamos a hacer es hablar de que la realidad puede ser increíblemente difícil. Y lo que quiero hacer es tratar de ofrecer lo que a mí me parece que es una respuesta bíblica de lo que está pasando cuando las cosas salen más. Ahora, puedes cuestionarlo, puedes tener preguntas, está bien, pero solo te voy a pedir, ¿podrías al menos considerar poner atención en esto? Y el punto es que para hacerlo, para entender lo que está pasando cuando las cosas salen mal, tenemos que regresar hasta el momento en que las cosas salieron mal por primera vez en la historia. Pero no estoy hablando de Génesis, de hecho ese no es el principio, de hecho es anterior a ese principio. Y para hacerlo aún más confuso tenemos que ir al final, después de esto tenemos que ir al final de las cosas para descubrir qué pasó antes del principio. Es decir, ahora, para que todo esto tenga sentido, déjame darte un poco de contexto. En varios lugares de la Biblia, diferentes personas y diferentes autores hablan de una guerra muy antigua que ocurrió. Hubo una guerra antigua que fue antes del inicio del mundo, antes del inicio de la humanidad y tuvo lugar en el cielo. Mateo lo habla, Pedro también lo habla, Jesús habló de eso, Juan, Ezequiel, Isaías. Es decir, hay varios lugares en la Biblia que hacen referencia a este conflicto que ocurrió antes de que nuestro mundo fuera creado. Y la historia tiene que armarse juntando las piezas, pero solamente te voy a dar una visión general de lo que ocurrió. Había un ángel conocido como la estrella de la mañana. De hecho, su nombre era Lucifer, que Lucifer significa estrella de la mañana. Y era en realidad uno de los seres celestiales de más alto rango entre los ángeles conocidos como querubines. Quizás algunos de ustedes ya están pensando, a ver, ¿a dónde vas? ¿O de qué estamos hablando? A ver, espérate, se va a poner interesante, te lo prometo.
Entonces Lucifer era de hecho un querubín protector. Así se les conoce. Y los querubines protectores rodeaban el trono de Dios y su función era cuidar y defender la ley celestial. Específicamente su tarea era velar por el orden del cielo. Es decir, había un orden creado para todas las cosas y su trabajo era proteger ese orden siendo firmes, siendo la primer línea de defensa alrededor del trono. Pero Lucifer, motivado por el deseo de ya no estar bajo Dios, a este Lucifer no le gustaba el orden de las cosas, no le gustaba ser gobernado, quería salir de la autoridad de Dios. Así que lanzó una rebelión que se convirtió de hecho en una guerra de gobierno, como una guerra civil. De eso se trataba. Esta guerra de gobierno era una lucha por la autoridad suprema. Claramente Lucifer ya no quería estar debajo de la autoridad de Dios, quería ser la autoridad de su propia vida y su propio dominio, y arrastró a muchos ángeles con él. Y en lugar de ser un reflejo de la creación de Dios, porque todo lo que Dios crea lo refleja a él, quiso ser un reemplazo de Dios. En lugar de proteger el orden de las cosas, quiso desafiar el gobierno de Dios y eligió negar el orden natural de las cosas, y negar la autoridad de Dios fue un intento de desafiar el orden fundamental de todo. Y obviamente no le fue bien. Eso es seguro, vaya. De hecho, puedes leer más sobre la historia, pero como a cualquiera que inicia una pelea que no puede sostener, no le fue bien. Y es aquí donde tenemos que ir al final. Así que voy a ir a un momento en el libro de Apocalipsis. No sé cuántos de ustedes lo han leído. Es difícil de entender, hay mucho lenguaje simbólico, tienes que hacer bastante investigación, estudiar mucho para entender lo que está hablando. Pero en Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan, ahí Juan tuvo una visión de lo que vino del cielo. Y fue una visión que Dios le dio acerca de cómo terminarían las cosas al final de esta era. Y por eso hay mucho simbolismo acerca de lo que va a suceder. Pero es, en cierto sentido, la culminación de todo ese conflicto, esa guerra antigua. El conflicto que comenzó mucho tiempo atrás cuando las cosas salieron mal por primera vez. Y como parte de Apocalipsis, Juan habla de ese momento en el que Lucifer desafía a Dios y estalla esta guerra de gobierno en el cielo. Y nos dice que le sucede a Lucifer, o nos dice lo que sucedió con Lucifer. Dice esto: aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Así que Juan nos cuenta un poco acerca de Lucifer y de una tercera parte de los ángeles que se pusieron de su lado y que fueron expulsados del cielo. La primera vez que aparece, fíjate esto, la primera vez que aparece Lucifer después de ser expulsado del cielo es en el jardín del Edén. Y de nuevo es otro conflicto por el gobierno. Piénsalo un poco. Este es un intento de desafiar el orden creado de Dios, de las cosas. ¿Qué pasó en el jardín? El orden original de Dios solo tenía una regla al principio, solo había un no. Había muchas cosas que el hombre y la mujer podían hacer libremente, pero había un árbol en medio del jardín y Dios simplemente dijo: quiero que confíen en mí, no coman de ese árbol. Si comen de ese árbol, ciertamente morirán. Así que confíen en mí, no toquen ese árbol. Pero la serpiente astuta y Lucifer, detrás de ella o en ella, le dice a la mujer: a ver, ¿de verdad dijo Dios que ciertamente morirán? Claro que no van a morir. Si comen, tal vez lo que Dios teme es que sean como Él. Y esa tentación es el mismo llamado que llevó a Lucifer a rebelarse en el principio. Era el deseo de autonomía, de autogobierno, e iba en contra del orden creado de Dios. Y entonces esta criatura astuta, más de lo que cualquiera de nosotros podría manejar, más de lo que ellos podrían enfrentar, tomó lo que Dios había creado y había diseñado y lo torció, lo distorsionó, lo falsificó. Y lo mismo que le susurró a Eva, nos lo sigue susurrando a nosotros. Seguro no te va a pasar nada, haz lo que quieras, todo va a estar bien, no tienes que escucharlos, puedes hacer lo que quieras. Y desde su propia voluntad, el hombre y la mujer comieron del árbol y trajeron caos al mundo. No solamente al mundo, sino a su propio mundo. Trajeron caos a la relación entre ellos, trajeron caos a su relación con Dios. Y entonces una de mis preguntas inmediatas es: ¿por qué Dios creó a los humanos con libre albedrío? A ver, después de todo lo que pasó con Lucifer, hubiera cancelado el libre albedrío. Pero esta es la cuestión. Eliminar el libre albedrío es eliminar la oportunidad de elegir cosas como el amor.
Dios no creó al ser humano como un robot programado. Dios te creó como una persona para disfrutar de su creación, para elegir lo que quieres disfrutar. Y el amor requiere libre albedrío, pero también trae cierto nivel de imprevisibilidad que puede ser peligroso y hasta caótico. Y ahí es donde desde el principio todo salió mal. Pero lo interesante es que no es tan diferente de lo que experimentamos hoy. Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que realmente está pasando? Bueno, si te tomas en serio la pregunta, la respuesta es absolutamente todo. Así es como los autores de la Biblia describen nuestra realidad, con todo esto como contexto. De hecho, nos enseñan que hay dos fuerzas, y voy a explicarlas. Hay dos fuerzas porque hay dos reinos, pero hay solo una realidad, ¿ok? Dos fuerzas, dos reinos, una sola realidad. Y las dos fuerzas que existen en el mundo son precisamente las fuerzas del cielo y del infierno. Y sé que para algunos de ustedes esto ya se puso raro, porque algunos están pensando, a ver, yo no sé la verdad si creer sobre el cielo y sobre el infierno, si en realidad son lugares, ¿no? Pero ok, pero la mayoría de ustedes creen en el bien y en el mal. Creen que hay fuerzas del bien y fuerzas del mal en este mundo y con eso es suficiente por ahora. Entonces luego regresamos a lo demás, pero equipara eso con cielo e infierno, bien y mal. Así es como lo presentan las escrituras. Hay dos fuerzas, las fuerzas del cielo o el bien y las fuerzas del infierno o el mal. Pero como dijimos, también hay dos reinos y para simplificarlo, los dos reinos son el reino visible y el reino invisible. Y algunos piensan que esto es algo primitivo o místico, religioso, oriental. Pero espera, no te cierres, considera esto un momento. Nosotros estamos influenciados por el pensamiento occidental y en el pensamiento occidental pensamos como de formas más concretas, verificables, tangibles. De hecho, pensamos en 4 dimensiones. Pero ¿sabías que las mentes más brillantes del mundo, específicamente los físicos cuánticos, creen en más dimensiones invisibles que visibles? De hecho, la teoría de cuerdas, que es una de las teorías que está más en boga en este momento en el mundo, la teoría de cuerdas es una de las ideas más sofisticadas en la física y ha descubierto al menos 10 dimensiones que impactan nuestro mundo y 7 o más de ellas son invisibles. Así que incluso las mentes científicas más brillantes creen que hay más sucediendo de lo que vemos, de lo que podemos medir o percibir, que hay otras cosas que afectan nuestra realidad. Y es muy importante porque cuando se trata de nuestra única realidad, la mayoría de las personas que creen en el cielo y el infierno piensan que ambos están en el reino invisible y todo lo demás, nuestra realidad, está en medio. Pero eso no es lo que enseñan las escrituras. De hecho, las escrituras enseñan que estos dos reinos, el cielo y el infierno, con sus fuerzas e influencia, se superponen al mundo en el que vivimos y que influyen en nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Y está en juego todos los días en nuestra vida. Y sí, hay dos reinos, el visible y el invisible, pero estas dos fuerzas que existen en esos reinos están influyendo en tu realidad y están completamente opuestas entre sí. Desde el principio y hasta el final, como lo describe Juan, están en guerra por el gobierno. Y tú lo has visto. Ves la batalla entre el bien y el mal, ves fuerzas que representan el bien y fuerzas que representan el mal en nuestro mundo y las ves luchando, chocando, saboteándose una y otra vez. Y el apóstol Pablo lo describe en las escrituras, pero lo lleva a un nivel personal. De hecho, describe cómo esta batalla funciona en nuestras vidas y dice esto: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Esa naturaleza que surgió cuando el ser humano decidió no seguir el orden de Dios, lo que nos lleva a fallar cuando las cosas se salen del camino y no solamente eso, se van en la dirección incorrecta, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu de Dios quiere guiarnos, dirigirnos, mostrarnos la verdad. Esa es su promesa en nuestras vidas, que nos va a guiar e iluminar y llevarnos por el camino correcto. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y la siguiente frase lo resume todo. Es el centro de toda esta serie. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.
Estas dos fuerzas están peleando constantemente en nuestro mundo y la realidad es que una de las dos termina gobernando nuestras vidas. No eres completamente libre para gobernarte a ti mismo. Crees que sí, sientes que sí, pero las escrituras dicen que estas fuerzas son mucho más fuertes que tus buenas intenciones, por más buenas que sean. Y todos los días tomamos decisiones y las decisiones que tomamos están influenciadas por fuerzas visibles e invisibles y esto es lo que sucede. Cuando tomamos decisiones, perdón, cuando tomamos decisiones alineadas con el orden del cielo, traemos el cielo a nuestra vida. Traemos el orden, la bendición y las cosas del cielo a nuestra vida. Y cuando tomamos decisiones en contra del orden de Dios, en contra de sus instrucciones, en contra del camino que nos mostró, entonces lo que hacemos es que traemos el infierno a nuestra vida y ya lo has experimentado. De hecho, cuando sometemos nuestra vida al gobierno de Dios, esto es lo que sucede. Estas son las cosas a las que aspiramos, es lo que queremos ser, ¿verdad? Son las personas que quieres contratar, son las personas que quieres que tus hijos lleguen a ser. Es el tipo de personas para quienes quieres trabajar. Y no tengo que explicarte que estas son las cosas buenas de la vida. Y la verdad es que suceden de manera muy real. Y aunque algunos de nosotros no nos demos cuenta, la influencia del cielo y el infierno existe en nuestro mundo. Entonces, está el infierno. Y lo que enseñan las escrituras es que estas cosas existen en el mundo y cuando nos extendemos o nos alineamos hacia las cosas del cielo, ¿ok? ¿Qué sucede cuando nos alineamos con las cosas del cielo? La verdad es que traemos más de la influencia del cielo a nuestra vida. Experimentamos más de esta bondad, de ese amor, de gozo, de paz, de paciencia, de amabilidad. Todas esas cosas las disfrutamos más porque están más presentes en nuestra vida. Pero hay otra opción y la opción es cuando nos descuidamos y muchas veces cuando nos volvemos pasivos y no somos intencionales en seguir las instrucciones de Dios para nuestra vida porque no es natural, va en contra de la corriente del mundo. Lo que hacemos es atraer el infierno a nuestras vidas y esto es lo que se ve. Fíjate, ve esa lista. Así que los efectos de ese mismo cielo y los efectos de ese mismo infierno se siguen extendiendo. No se mueven. Estas fuerzas siguen existiendo en nuestro mundo. Pero en lugar de inclinarnos y apuntar hacia el ideal de Dios, para el ideal que Dios tiene para nosotros, que nos guíe hacia ellos, aunque no lo alcanzamos completamente en esta vida, lo que sucede es que terminamos inclinándonos hacia abajo y terminamos trayendo todo tipo de infierno a nuestra vida. Y no tengo que convencerte porque lo has experimentado, lo has visto. Y aquí están las cosas. La realidad es que no puedes debatir esta lista porque has visto la destrucción y las consecuencias infernales que vienen como resultado de estas cosas en tu vida. La atracción del sexo y el dinero y las posesiones y la venganza y las formas de escape son fuerzas muy poderosas. No las puedes ver, pero sabes que existen porque en algún momento te han dominado, han gobernado tu vida. Y esto es lo que Jesús nos advierte. Hay alguien detrás de todo esto. Tienes un enemigo que existe en este mundo y ha venido para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo que Él vino como un maestro para guiarnos en el camino. Él dijo, si me sigues y sigues mi camino y eliges seguirme y seguir mi camino, yo te voy a guiar a una vida plena, una vida de abundancia, una vida que está más allá de lo que podrías pedir o imaginar. Es mucho más de lo que podrías imaginar, de hecho. Y por eso nos da tantas instrucciones que a veces nos sacan de onda y hasta rechazamos. Instrucciones como estas, huyan de la inmoralidad sexual. Y por eso nos da tantas instrucciones que a veces nos sacan de onda y hasta rechazamos. Instrucciones como esta, huyan de la inmoralidad sexual. Y luego habla de lo que es y pensamos, ay, a ver, en este tiempo eso es muy anticuado. Mira, tal vez. O tal vez es para personas que quieren experimentar la verdadera intimidad que Dios creó y que Dios diseñó, porque la inmoralidad sexual destruye la intimidad. Involucrarte con más de una persona, ver cosas que no deberías ver, eso introduce caos en tu vida y en tus relaciones y destruye la verdadera intimidad.
Cosas como estas. El amor, el dinero es la raíz de todos los males. Y no significa que el dinero sea malo. El dinero es una herramienta. Puede usarse para bien o para mal. Y a veces nos enfocamos tanto en las cosas. Cosas que poseemos, pero que terminan poseyéndote a ti. Y las sigues pagando una y otra vez y te controlan y ahora necesitas trabajar para pagarlas. Y recuerda que el que pide prestado es esclavo del que le presta. Y esas cosas que prestaste que te iban a hacer feliz o que pensaste, perdón, que te iban a hacer feliz y satisfacer, ahora te controlan y gobiernan tu vida. También nos dice, no se dejen dominar por nada. No dejen que nada tome el control sobre su vida. Y si necesitas algo para bajar el estrés, y no estoy hablando de una prescripción médica, no. Pero si tú necesitas algo como un escape, como una adicción, para sentir que funcionas o simplemente para sobrellevar tu día a día, ¿sabes qué? No pasa mucho tiempo antes de que se salga de control y se vuelva inmanejable. Y algunos de ustedes lo han experimentado. Toma el control de tu vida, se apodera, te gobierna. Otra cosa que nos dice es, lo que Dios ha unido, nadie lo separe. ¿Sabías que más de la mitad de los matrimonios hoy en día terminan en divorcio? Todos hemos visto el infierno que se desata en la vida de las personas y de las familias. Las familias se rompen, se dividen y lo que necesitas saber es que estas instrucciones no son para impedirte cosas, son para dirigirte hacia algo y esas decisiones en el fondo son acerca del gobierno y la autoridad. Ahora, la pregunta es, ¿vas a alinear tu vida con el orden creado intencional y fundamental de las cosas siguiendo las instrucciones del que las creó, del que las gobierna? ¿Vas a rendirte desde el libre albedrío que te dio para permitirle gobernar tu vida? Y si no, entonces ¿estás listo para el infierno que viene a tu vida? Porque no te equivoques, hay dos fuerzas que están gobernando este mundo. Una trae el infierno y otra trae el cielo y la bondad. ¿Estás listo para eso? Esto está increíble. Mira, y quiero resaltar tu atención. La palabra que Jesús usaba una y otra vez cuando hablaba del infierno era la palabra Gaena o Geena, que en realidad es un lugar físico justo afuera de los muros de Jerusalén. ¿Sabes qué había en ese valle? Porque era un valle. Este valle era un basurero que estaba en llamas. Es irónico con qué comparó Jesús las cosas infernales que traemos a nuestras vidas. Con un basurero que está continuamente quemándose, que es exactamente como describiríamos los desastres en los que terminamos en la vida, ¿no? Y Jesús nos dijo hace tantos años, mira, si decides ir por tu propio camino e intentar gobernar tu vida, está bien. Solo no te engañes, porque en realidad no estás gobernando tu vida. Y aquí es donde termina. La realidad es esto. Es que esto es lo que realmente está pasando en el mundo y es lo que está pasando en tu mundo. Hay dos fuerzas que están peleando por el gobierno de nuestras vidas y aquí está el asunto. Somos muy buenos para negar la realidad. Tratamos de escapar de la realidad, tratamos de vivir fuera de la realidad porque la realidad es difícil. La realidad del mundo en el que vivimos es difícil por esas fuerzas que están en conflicto. Hemos creado cosas como la realidad aumentada y la realidad virtual para tratar de escapar de la única realidad que hay. Pero solamente hay una realidad verdadera y es esta. Y mira, no tienes que creerlo. Este es un solo mensaje. Algunos de ustedes están pensando, a ver, no, necesito checar todo lo que me estás diciendo. Y ¿sabes qué? Me encantaría que lo hicieras. Me encantaría que profundices por ti mismo y lo descubras por ti mismo. Hazlo. Deberías pensar en esto que te estoy diciendo. En serio, es lo que realmente está pasando en el mundo. Yo lo creo con todo mi corazón. Algo está gobernando tu vida y no eres tú, porque no eres tan poderoso, no eres tan fuerte, no importa qué tan buenas sean tus intenciones. Hay dos fuerzas principales en el mundo y una de ellas está gobernando tu vida. O son las fuerzas del cielo o son las fuerzas del infierno. Son las fuerzas del bien o las fuerzas del mal, pero no eres tú. Mira, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así que déjame preguntarte algo, piénsalo por un momento. ¿Cómo estás trayendo intencionalmente el cielo a tu vida? Bien, ¿estás conectado? Bien hecho, qué bueno que estás aquí con nosotros. ¿Vienes a la iglesia o te conectas en línea? Ese es un buen comienzo, pero ¿qué más? Porque ¿con qué estás alimentando tu mente los otros 6 días de la semana? ¿De quién te estás rodeando? Mira, esta es una batalla que sucede todos los días y la verdad es que tienes que ser intencional, tienes que ser deliberado para permitir que Dios gobierne, guarde y guíe tu vida. Él promete hacerlo por el poder de su espíritu si tú se lo permites. Pero por otro lado,
Algunos estamos descuidadamente atrayendo el infierno a nuestras vidas. Vemos o vamos de estas cosas de una en otra y hemos intentado todas las formas equivocadas y queremos luchar en nuestras fuerzas. Y si intentas una vez la forma correcta, esa es mi pregunta, no es juicio, solamente digo, has intentado todo lo demás. ¿Por qué no intentar esto? Si eres nuevo en la Biblia o en la iglesia, es como que has estado dispuesto a intentar cualquier cosa. Bueno, pues ¿por qué no intentarlo aquí? Y esta es la razón por la que me apasiona. Hay más en juego que solamente tú. Lo sabes, no eres solo tú. Hay mucho daño colateral, hay amigos, hay compañeros de trabajo, está la familia, hay un impacto generacional. Estás modelando cosas para otras personas. Si te llamas cristiano, eres una representación de Dios en el mundo. La gente te está viendo. ¿Tu vida se ve diferente a la de cualquier otra persona? Eso es importante. La vida y la muerte están en juego todos los días. No solamente la vida física, sino la vida y la muerte de las relaciones, la vida y la muerte de las carreras, vida y muerte de tu estado emocional. Todo está en juego todos los días y todos los días cuando te despiertas, la batalla ya está en marcha. No te equivoques, la batalla nunca se detiene. Cuando te subes al coche y vas tarde al trabajo y alguien se te cierra, la batalla está en marcha. Cuando alguien traiciona tu confianza en el trabajo, la batalla está en marcha. Cuando tienes un conflicto con tu esposa, tu esposo y en tu mente empiezas a construir todas estas razones por las que se hicieron lo que se hicieron, la batalla está en marcha. Cuando vamos viajando solos y no hay rendición de cuentas, cuando llegamos a casa estresados del trabajo, cuando las demandas del hogar nos han desgastado, cuando estamos solos en casa y no hay nadie alrededor, hay dos fuerzas peleando por tu atención. Hay dos fuerzas peleando por tu lealtad. Están afectando la forma en la que piensas, están afectando tus decisiones, están afectando tus comportamientos y hay un orden creado para el mundo y Dios tiene un plan para tu vida y quiere dirigir tus pasos hacia lo mejor, hacia la mayor plenitud de vida. Pero Satanás también tiene un plan para tu vida. Y está trabajando y está en conflicto directo con Dios, tratando de desviarte. Y tu decisión es o traer el cielo a tu vida o traer el infierno a tu vida. Y cada día, cada momento hay una batalla por tu atención. Mira, en las próximas semanas vamos a hablar de forma muy práctica sobre cómo experimentar la plenitud del cielo, la plenitud de la bondad de Dios en tu vida y cómo evitar la muerte y la destrucción que vienen del infierno. Pero hoy quiero terminar de una manera un poquito diferente. Y te voy a pedir que confíes en mí por un momento y quiero terminar con un desafío muy antiguo, como un regreso a la bendición o a las bendiciones. De hecho, eso es lo que quiero hacer. Vamos a terminar con una bendición. ¿Sale? Bendición simplemente significa buena palabra. Y esta es la buena palabra, solamente quiero que la recibas. Pero el contexto es este. Moisés tiene al pueblo de Israel al borde de la tierra prometida que representaba toda la bondad de Dios que le había prometido a su pueblo. La tierra que fluye leche y miel. Y era el lugar donde su pueblo debía vivir y prosperar. Ya habían estado ahí antes y porque no confiaron en Dios, no entraron en la tierra. Y toda una generación murió sin experimentar esa tierra prometida de Dios. Estando ahí de nuevo, cerca del final de su vida, Moisés, sabiendo que él no iba a entrar a la tierra prometida, esto es lo que le dice a la siguiente generación y esta es la bendición que quiero declarar sobre ti. Este mandamiento que hoy te doy no es demasiado difícil para ti ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo, tan lejos que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo traerá para que lo escuchemos y lo pongamos en práctica. Y tampoco está más allá del mar, tan lejos que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que lo escuchemos y lo pongamos en práctica. No. El mensaje está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que lo pongas en práctica. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Y ahora llamo al cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que tomes. Ojalá elijas la vida para que tú y tus descendientes vivan. Puedes tomar esta decisión amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo y comprometiéndote firmemente con Él. Esta es la clave para tu vida.